ternura entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Amén. Bien, hermanos y amigos, en este pasaje, poniendo desde luego atención a él, vamos a mirar, hermanos, cómo la negación, cómo Jesús anuncia la negación de Pedro. El Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero dice el Señor: yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, hermanos y amigos. Pedro, hermanos, va camino hacia el arrepentimiento, hermanos. Yo creo que nosotros entendemos mejor esta parte de la Escritura al saber que como cristianos padecemos y tenemos a veces necesidades. Yo creo, hermanos, que nos entendemos mejor nosotros mismos cuando comprendemos la situación que pasó el apóstol Pedro. Quizá, hermanos y amigos, nos podemos identificar con sus fracasos y con sus éxitos. ¿Sabe, hermano, amigo, radioescucha? En esta parte de la Escritura venían tiempos difíciles para los discípulos del Señor, ya que el Señor Jesucristo les había hablado acerca de su sufrimiento ahí en el capítulo 15. Sabía que era el final del Señor, y el Señor, hermanos, deseaba dar cumplimiento a la redención del género humano. El Señor deseaba conversar con ellos como si esta intimidad les comportase para ir alegremente al encuentro de su pasión, a la pasión de Cristo en la cruz del Calvario. Quizá el Señor, hermanos, había revelado que uno de ellos lo traicionaría, y en el versículo 21, hermanos, la Biblia dice y nos enseña a nosotros. Dice el Señor: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Sabe, hermanos, qué tristeza mirar y escuchar, hermanos, cómo el Señor, uno de los que estaba con él, convivía con él, andaba con él, enseñaba con él, simplemente le iba a traicionar? Eran tiempos difíciles para el Señor, extremadamente difíciles. Él se estaba enfrentando, hermanos, en la redención del hombre y de la humanidad, al engaño, a la traición de los suyos y al desprecio también de los suyos. Le dijo a Pedro que sería atacado por Satanás. Hermanos, aunque Satanás sacuda a los hijos de Dios, nunca quedarán extinguidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos y amigos, allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: porque serán guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación. Hermanos, Pedro iba a ser un hombre que iba a predicar el Evangelio con poder. Pedro ya estaba siendo guardado para enseñar y fortalecer a los suyos. Hermanos, por esa razón la Biblia, y él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí vemos claramente, hermanos, el mensaje de Dios a los hombres, a los hijos de Dios, de proclamar y de predicar el Evangelio. Dice, y él mismo, ¿quién es él? Es el Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice la Biblia, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, a los cristianos, para la obra y ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pedro, hermanos, era uno de esos hombres que Dios estaba preparando
para poder enseñar a otros, hermanos. ¿Qué es lo que cambió, hermanos, a estos desconcertados discípulos en cristianos dinámicos, emprendedores, exportadores? ¿Qué es lo que hizo la diferencia en la vida de estos grandes hombres de Dios? Primeramente, hermanos, la oración de Cristo por Pedro. Una oración ferviente, una oración hacia el Padre, porque Dios quería usar a este hombre. Dios también, el Señor, dice la Biblia: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Hermanos, cada uno de nosotros estamos expuestos a ser zarandeados. Cada uno de nosotros estamos expuestos, hermanos, a ser probados. Quizá Pedro, hermanos, era un hombre entusiasta, era un hombre que verdaderamente quería hacer las cosas, era un hombre que simplemente estaba dispuesto. Pero, hermanos, él no confió en las fuerzas, o más bien, confió en las fuerzas que él tenía. Quizá Pedro, como muchos, fue honesto con el Señor. Pero, ¿sabe? Pedro estaba débil. Pedro no era muy fuerte espiritualmente. Hermano, la Biblia dice, y nos da a entender que el Señor estaba preocupado por Pedro. Pregunta, ¿por qué oró Jesús? Por la fe de Pedro y no por la fe de todos los demás apóstoles. Es una buena pregunta. ¿Podría, hermanos, quizá con su experiencia poder enseñar a otros como Pablo? Pablo fue tumbado del caballo. Pero sabe, hermanos, Pablo con su experiencia y con lo que él pasó, eso le dio fuerzas, impulso para poder enseñar a otros. Eso fortaleció nuestras vidas. ¿Sabe? Muchas veces las cosas que pasamos, dijo alguien, si no nos matan, nos hacen más fuertes. Muchas veces las cosas que pasamos nos hacen más fuertes, más a la forma de Dios, más a la manera del Señor. Dígame usted, ¿quién de los discípulos no padeció? ¿Quién de los seguidores no tuvo necesidad? La Biblia dice en Timoteo, si alguno quiere vivir piamente, dice la Biblia, padecerá persecuciones. Si tú, hermano, no estás padeciendo nada, ten cuidado. Quizás no estés haciendo nada para Dios. Pero mire, dice la Biblia, hermanos, Satanás ha pedido. Satanás, hermanos, no tiene para tentar otro poder que el que Dios le permita. Satanás, hermanos, puede ser más poderoso que Dios. La Biblia, hermanos, nos muestra en el caso de Job, cuando lo tentó, dijo, pero el Señor le dijo, nomás no toque su vida, porque la vida le pertenece a Dios. Él la vida y quita a quien Él quiere. Hermanos, Dios es poderoso en gran manera. Pero dice la Biblia que Satanás ha pedido, pero dice el Señor, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Sabe? Satanás deseaba y desea derrotar a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero todavía hoy en día, Jesús todavía ora por aquellos suyos que son tentados. La Biblia dice, hermanos y amigos, que Jesús oró en el Getsemaní. En el libro de San Juan, hermanos, en el capítulo 17 y en el versículo 20, hermanos, la Escritura nos enseña un pasaje tan conmovedor, tan ilustrativo para la vida humana. Dice, Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el Señor en esta oración tan poderosa a los hijos de Dios, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjese el 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Dice, por la palabra de ellos. Qué importante, hermanos, es entender esto. El Señor había orado por Pedro,
porque Pedro estaba expuesto, hermanos, ya que el plan de Dios estaba puesto en Pedro para hacer su voluntad. El diablo lo sabía, hermanos, sin duda. Quería, hermanos, boicotear lo que el Señor ya había puesto en el corazón del apóstol Pedro. Pero dice que él había orado. Él había orado, y esta oración en el Getsemaní dijo: Padre, están en el mundo, sí, pero no son del mundo. Y esa es la más grande bendición que nosotros podemos tener, que el Señor está atento a cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él intercede ahora por nosotros. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oiga usted, para interceder por ellos. Hermanos, Pedro perdió la batalla cuando fue tentado, pero su fe no falló, su fe no decayó. Al contrario, hermanos y amigos, Cristo, hermanos, comisionó a Pedro para que fortaleciera a los demás después de esta crisis que él estaba pasando, hermanos. Satanás le había pedido permiso al Señor para zarandearlo como a trigo. Quizá, hermanos, Pedro, hermanos, creía que tenía más fuerzas que los demás. Pero Pedro tenía un propósito, hermanos, en la vida de nuestro Señor. El tiempo, hermanos, preciso. Dice la Biblia que el canto del gallo cantó cuando Pedro simplemente falló. En el versículo 60, en Lucas 22, 60, hermanos, la Biblia dice que Pedro simplemente falló. Falló, hermanos, y Pedro dijo, cuando fue tentado y cuando la gente le dijo: tú eres uno de ellos. Dice la Biblia, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, dice la Biblia, que el gallo cantó. Hermanos, ya había sido profetizado por Cristo, hermanos. Ya había sido dicho por Cristo. Porque Él conoce, y Él nos conoce mucho mejor que cualquiera. ¡Qué bendición, hermanos! Él conoce nuestros puntos más débiles. Por tanto, hermanos, Él sabe dónde acudir con gracia más abundante en nuestra vida. Él sabe dónde tocar. Él sabe qué hacer. Él sabe cómo nosotros podemos cambiar. Oiga, hermano y amigo, tenemos cosas buenas que decir de los gallos. Ahí le dice que el gallo cantó, pero algo hay que decir de los gallos. Mire, una de las características que tienen los gallos, que algunos cristianos no tienen: se levantan temprano, cumplen con su tarea dada por Dios. Cada mañana cantan y anuncian la mañana. Y lo hacen simplemente porque Dios les ordena. Lo hacen sin buscar alabanza personal. Y luego, fíjese, los gallos despiertan a los dormilones, a los perezosos. Son anunciadores de buenas noticias. Cuando el día es bueno y va a tener un buen día, simplemente, hermanos, los gallos cantan. Nunca se cansan de la misma rutina. Pero sabe, hermano y amigo, Dios usó este gallo para llevar a Pedro al arrepentimiento. Yo me pregunto en esta mañana, ¿qué va a usar Dios para que lo lleve a usted al arrepentimiento? ¿Qué va a usar el Señor para que usted pueda buscar verdaderamente a Dios? Es cierto, el apóstol Pablo pasó por pruebas duras y difíciles. El Señor se lo había advertido. Hermanos, tú y yo tenemos un enemigo gratuito y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios usó este gallo para llevar a Pedro al arrepentimiento. Su canto, hermanos, oportuno, le recordó al apóstol Pedro su promesa de buscar a Dios. También le recordó la promesa que Cristo le había hecho. Y le dijo: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Sabe, hermanos? El Señor conoce nuestro corazón. Muchas veces les hablamos a las personas de Cristo y la gente van y buscan una iglesia y escuchan de Dios, pero simplemente de oídas, y no reconocen su condición. Hermanos, Dios habla una vez y habla con amor. Dios habla otra vez y habla con amor.
hermanos, pero Dios habla y otra vez y nosotros no entendemos. Pedro, hermanos, había visto las maravillas de Dios. Pedro había visto cómo, hermanos, sanaba a los enfermos. Pedro había visto los milagros del Señor. Y Pedro sabía que el Señor Jesucristo era Dios y es Dios. Mas, sin embargo, hermanos, Pedro fue puesto a prueba porque Dios quería llevarlo al arrepentimiento, a reconocer que Jesucristo es simplemente Dios. ¿Sabes? ¿Qué va a usar Dios contigo, mi amigo? Que te han hablado la palabra de Dios, que te han hablado el mensaje de salvación, y tú no has querido arrepentirte, y tú no has querido buscar a Dios. No te extrañe un día que como Pedro fue puesto a prueba, la Biblia dice que Pedro lloró afuera amargamente, hermano, y solo. Eso es lo más triste, hermanos, de la realidad del Evangelio. Saber que un día nos llegó la palabra y renegamos y no quisimos arrepentir. La Biblia dice que por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. Pedro, hermanos, le recordó la promesa que Cristo lo había hecho. Hermanos, la penetrante mirada del Señor llegó a Pedro. Y la Biblia dice entonces, vuelto al Señor, en cuanto el gallo cantó, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, hermano, y le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, dice, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Sabe, hermano, lo que significa llorar amargamente? Sentir que lo que pudimos haber evitado, sentir que lo que hoy pasamos lo pudimos haber evitado, sentir que la decisión que pudiéramos haber hecho ahora simplemente nos pone en una situación terrible, en una situación caótica, en una situación tirante. Hermanos, Pedro, lo que amargaba, hermanos, sus lágrimas era saber que podía haber evitado todas estas cosas. Era saber que su vida hubiera sido diferente, pero por cuanto no se había arrepentido, había oído de Dios, sabía que lo que él escuchaba y le habían dicho era de Dios. Mas, sin embargo, Pedro, hermano, no quiso entender. Y ahí miramos en el versículo 61 la penetrante mirada del Señor a Pedro al haber negado. Y todavía, hermanos, el Señor se preocupaba por Pedro a pesar de todo lo que Cristo estaba pasando, estaba sufriendo. Todavía el Señor se estaba preocupando por Pedro. Jesús, como siempre, hermano, olvidándose de sí mismo, olvidándose de su propio sufrimiento, él simplemente al pensar en Pedro, hermano, él estaba diciéndonos que el Señor todavía, él nos ama. Aún con todo esto, el Señor se dignó a dirigirle a Pedro una mirada de tristeza, una mirada de ternura, una mirada, hermanos, de compasión, lo suficiente como para llegar al corazón del apóstol Pedro. Aunque Pedro sí lo había negado, aunque Pedro sí le había prometido grandes cosas y no las había cumplido, Jesús no había de negar a Pedro. Oh, hermanos y amigos, qué consuelo para nosotros es saber que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Qué consuelo, hermanos, que aunque nosotros al permanecer apartados de Dios, Él está cerca de nosotros. Por eso dice la Escritura, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto Él está cercano. Una mirada, hermanos, bastó para que Pedro entendiera, una mirada de compasión. Oh, pobre Pedro. Quizá el Señor le decía, con esa mirada tan tierna y tan dulce, quizá le miraba una mirada de compasión, Pedro, pobre Pedro. Quizá el Señor decía en su corazón, ¿cómo has caído, Pedro? Le decía quizá con esa mirada, ¿qué sería de ti, Pedro, si no te ayudase a levantarte?
una mirada de compasión, diciéndole: Pedro, sabes, aunque me fallaste, aunque no hiciste lo que yo quise, aunque me negaste, ¿sabes qué, Pedro? Todavía estoy contigo. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice la Biblia en que siendo aún pecadores, Dios sabía que el hombre iba a persistir en sus pecados. Dice: aún así, nuestro Salvador y nuestro Creador decidió morir por nosotros. Pedro, hermanos, en ese momento se acordó, y un buen arrepentimiento comienza. Él a recordar, hermanos, lo que el Señor le había dicho. Y sabe, un buen arrepentimiento comienza así, recordando lo que nosotros hicimos, recordando que pudiendo haber hecho las cosas mejor, la hicimos mal, y el resultado de ello es nuestra condición adversa. Pedro recordó y se dio cuenta que las cosas no las había hecho bien. Y dice la Biblia que lloró afuera, y lloró amargamente, hermanos. ¿Sabe? Por último, quiero concluir con estos, hermanos y amigos y radioescuchas. Una sola mirada de Cristo hizo que el corazón de Pedro se derritiera en lágrimas amargas. Dios está mirando. La Biblia dice que los ojos del Señor se pasean sobre la tierra y sobre los fieles, sobre los injustos. Dice la Escritura que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Dios pone su mirada en Pedro. Y Pedro, hermanos, con lágrimas de arrepentimiento por su pecado, le pide perdón a Dios. Solamente así Pedro reconoció y entendió. Ok, hermanos, Pedro reconoció, Pedro entendió, pero tú, hermano, tú, amigo, también te arrepentirás. Pedro quedó abatido porque lo negó y se sintió avergonzado, pero el amor de Cristo lo atrajo de nuevo y le dio esperanza. Jesús buscó a Pedro donde se encontraba e hizo de él lo que el Señor quería hacer. Quiere hacer lo mismo con usted, incluso si usted, amigo, le ha fallado. Yo no sé cuál es su condición, pero en esta mañana Pedro fue hacia el arrepentimiento. ¿Sabes? La Biblia dice, hermano, que si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Sabes? La Biblia dice que somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Si tú reconoces, como Pedro, que eres un hombre, una mujer, un joven, una joven pecador, y si tú reconoces que tu pecado no te permite entrar al cielo, y te arrepientes, la Biblia dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es que, hermanos, si quieres recibir a Cristo, haz esa profesión de fe. Hermanos, mandamos un saludo a la hermana Blanca Esther, que nos escucha en California, hija de la hermana Petra Patiño. Dios les bendiga. Adrián Torres, mi hermano, pide la oración por su familia. Hermano Refugio, hermano Cuco, también damos gracias a Dios porque se ha comunicado y pide oración por su esposa y manda saludos, oraremos. Hermana Remedios Santiago de Tanquián, San Luis Potosí, pide oración por su mamá Eufenia. Señor, gracias por esta transmisión. Sé con mi hermano Adrián Torres por su familia, por hermano Refugio, también por su esposa que está enferma. Guíala, Señor, que tu poder sanador hacer las cosas.